Bienvenidos a un nuevo episodio de Ya lo estamos logrando podcast, en esta edición de Vocación Sin Fronteras, dedicada ¿a quiénes? A nuestros médicos venezolanos, que tanto amamos. Los especialistas de la salud. Y hoy le queremos dar la bienvenida a Guillermo Piña. Hola a todos. Especialista en salud pública y también en un tipo de medicina que es bastante innovador. Sí. Que se llama, ¿cómo se llama? Medicina y estilo de vida. Medicina y estilo de vida. Mira, tomen nota. Tomen nota porque esto les va a parecer muy interesante. Pero bueno, nos vamos directo al grano. Así que nos vamos al acto número 1, al comienzo de la aventura. Vamos con nuestra primera pregunta. Ya. Guillermo. Chatatatán. Sí. Música de suspenso. Si tu vida fuera una película, ¿cómo se llamaría tu llegada a Chile? Ya. Bueno, yo realmente no planeaba venir a Chile. Mi hermano vino unos años antes que yo. Él tenía esa idea de venirse para acá, radicarse, todo eso. Yo quería quedarme en Venezuela a hacer posgrado. Hasta que viví un evento un poco traumático, por así decirlo, en uno de mis turnos, en el cual hubo como una situación de rehenes, por así decirlo. En la guardia se metieron unos... no se puede salir eso acá, no sé. Mentira. Interesante. No, es bueno contar esto porque muchas veces la gente, digamos, no internaliza lo que nosotros vivimos en Venezuela. Claro. Y lamentablemente son situaciones, no digamos cotidianas, pero que sí pueden suceder. Entonces es bueno que lo cuentes para que, tú sabes, para que los que nos ven que no son venezolanos entiendan por qué estamos aquí, señores. Claro. Bueno, yo estaba en un turno y era como la tarde, algo así. Yo estaba escribiendo las notas y yo siento que una persona comienza como a tocarme el brazo. Yo estaba tan enfocado en lo que estaba haciendo que yo como que sí, ya voy, yo lo voy a atender. Y cuando volteo, estaba el señor fue por otra parte a robar. Comenzó a apuntar a otros pacientes que estaban en la sala de espera. Y en ese entonces salí corriendo. No sé por qué salí corriendo y llegué hasta el segundo o tercer piso de la clínica y ahí entré a una sala de estar con enfermera y tuve que darme como unas 2 o 3 horas hasta que los tipos soltaran a las personas que tuvieran ahí retenidas, llegara la policía y ahí se fueran, por así decirlo. ¿Vale? Eso fue en una clínica, no fue en un hospital. ¿En una clínica privada? En una clínica privada, exacto. ¿En qué lugar de Venezuela? Eso fue en Puerto Ordaz. En Puerto Ordaz. Claro, entonces yo terminé mi turno y yo quedé allí como que ya, yo creo que ya esto es una señal de que ya fue hasta acá en verdad. Bien. Yo tuve la ventaja de que mi hermano Almida, que estaba haciendo la apostilla de sus documentos, apostilla y legalización, porque en ese entonces había legalización, él tramitó los míos también. Bueno, tenemos nombres muy similares. Y yo dije, ya, bueno, es una señal. Si tengo todos los papeles hechos, tengo a mi hermano allá, tengo todo esto, ya tengo que seguir, en verdad. Y eso fue. Ya, ese mismo día yo dejé los turnos, dejé todo y me dediqué más que todo a ver cómo venir a Chile, efectivamente. Digamos que realmente, o sea, una señal muy clara de que Sí, porque, hasta aquí llegaste. claro, porque yo tenía miedo, por ejemplo, si yo vuelvo a aparecer para allá, entonces no sé si hay algún tipo de rencilla, me vieron, no me vieron, entonces estaba como el miedo de volver al mismo lugar donde había pasado esto. Entonces ya sé que no, en verdad no vale la pena. Claro. ¿Y cuál fue esa primera decisión difícil que tomaste cuando te viniste? Que nadie vio. Fue como un salto al vacío, en verdad, pues yo siempre fui muy estructurado. Yo sabía lo que iba a hacer el año siguiente, el año siguiente, el año siguiente. Y eso, en cierto, es una ventaja porque te ayuda como a programarte, pero es un problema igual porque te genera como obsesivo, una ilusión de control, ¿no? Entonces fue como una lección también de vida para mí eso. En que, Como salir un poco de esa zona de confort, de planificación, de esa estructura que ya te habías armado. claro, Y dar ese salto a lo desconocido, por decirlo así. exactamente, y que uno puede programar cualquier cosa, pero la vida tiene otros planes en sí, ¿bien? Entonces también como aceptar en una parte la realidad. Yo estaba recién graduado, había terminado mi artículo 8, que es, bueno, trabajar en hospitales públicos, aquí no se conoce mucho eso. Y estaba en el sector privado que había comenzado recién. Y me iba bien, en verdad trabajaba en muy buenas clínicas, tenía buenos turnos, pero yo de ahí dije que no, en verdad no vale la pena esto. Y dije, si esto pasa en un centro privado, imagínate en un centro público donde... Claro. Donde la seguridad, digamos, es menor, o no tanto, sino que hay más vulnerabilidad en ese sentido. Exactamente, exactamente. O sea, y bueno, uno ha escuchado anécdotas quizás no tan cercanas,
pero de gente que, bueno, que llega alguien herido de bala y no quiere que lo traten y te amenazan. Yo eso lo he escuchado por allí también, o sea, situaciones, digamos, un poco más peligrosas que lo que te pasó a ti, que te Bueno, ponen así o entregido, sea, sí, pues, ha pasado tipo mucho en secuestro express. Venezuela, pero aquí también ha pasado eso. Sí, O sí, sea, pasa en muchos lugares. sí. ¿Y qué parte de ti sientes que dejaste en Venezuela y cuál descubriste aquí en Chile? Realmente, cuando yo vine acá a Chile, yo tuve que hacer como una especie de terapia de shock en el sentido de que yo me desconecté totalmente de Venezuela. Yo veía muchos de mis familiares o conocidos que venían y extrañaban Venezuela, hacían cosas y ya. Me pasó también, por ejemplo, mis amigos, mis planes, más que todos los planes que tenía, pues como te digo, yo era muy estructurado con eso. Y yo dije, ya, yo estoy acá, yo tengo que adaptarme a Chile. Y yo borré todo, borré todas las redes sociales, me conecté de todo, en verdad. Y mientras yo esperaba un permiso para trabajar, pues tenía que darme la Ceremi, yo todos los días tenía que vender algo de Chile. Todos los días. Yo incluso iba al supermercado y le preguntaba a las personas, ¿cuál es el mejor té? No sé, bueno, el mejor es este. ¿Qué es el mate? ¿Cómo se prepara el mate? O le preguntaba, esta calle se llama así, ¿por qué se llama así? ¿Dónde pasa la micro? Entonces todos los días intentaba de alguna manera empaparme más de Chile. Sí, bien. Y claro, en ese entonces era raro ver venezolanos, era muy raro, era muy raro. La gente me confundía por Colombiano. cubano, Mm, me confundía por cubano, eso fue como hace unos 10 años más que todo. Y claro, llegué a Vallenar, viví unos 6 años y ahí era como que, no sé, la séptima persona pidiendo una visa. Una Imagínate. residencia definitiva como la séptima persona y era muy raro ver. Y llegas a Vallenar porque la oportunidad de trabajo se te presenta allí. Exacto, yo llegué acá a Serena, viví como 1 o 2 meses y de ahí un concejal nos contactó para hacerme una habilitación profesional mientras hacía el ENACOM. Y claro, no había problema, yo iba a trabajar, pero estaba en un paro, que fue como unos 3 4 meses. Mientras yo esperaba a que resolvieran ese paro, yo estaba acá. Y claro, de ahí me contrataron allá para más que todo APS, urgencias de APS. Y ahí trabajé por unos 6 años. ¿Sí? ¿Qué es lo que es APS? Atención primaria de salud. Ah, SAPU, SAT, ah, este tipo de cosas. Lo que pasa es que en ese entonces no había tantos médicos y Vallenar es una ciudad pequeña que claro. en verdad no es atractiva para muchas personas y me ofrecían algo que ya yo estaba haciendo. Yo en Venezuela trabajaba en urgencias, desde que me gradué trabajé en urgencias y ya será, trabajo en urgencias y me metí en urgencias. Mm. Y Y eso también debe haber sido para ti como una escuela en el sentido de que, claro, conoces al paciente chileno, al que llega como a la atención primaria de aquí de Chile, qué busca, qué quiere, cómo son los pacientes, qué tipo de preguntas hacen. Digamos, por claro, todas las diferencias que uno siente como paciente y como médico, digamos, de la diferencia cultural, ¿no? sí, cosas para bien, cosas para mal, cosas para bien en el sentido de que, claro, a veces uno ve que los centros comunitarios o APS, CEFAN, no le faltan cosas, eso, pero sí tienen para hacer, tienen al menos las urgencias como puntuales para los respiratorios, ese tipo de cosas, sí, bien. A lo mejor tiene para hacer resonancia, radiografía, pero si uno es buen clínico, sí puede resolver gran parte de las cosas. Que esa es una de las cosas que le dé Venezuela. A veces no había tanto, entonces uno tiene que basarse en la clínica para volver paciente. No tanto tag, exámenes, sino por clínica cuando lo sacaba. Entonces, claro, cuando llego a un consultorio que donde tengo disponibilidad de hacer un electrocardiograma, que me informa un cardiólogo, tengo Claro. equipos, tengo esto, tengo TENS, tengo una ambulancia que me puede buscar un paciente y digo, ya, esta es otra cosa, en verdad, aquí puedo resolver. Y me fue bastante bien de eso durante esos años. De los pacientes sí, al principio me costaba porque yo hablaba muy rápido y muy alto y no me entendían. Y la TEN se colocaba los medicamentos, a ella le preguntaban, ¿qué me van a hacer? ¿Qué me van a colocar? Y la TEN me decía, no doctor, habla muy rápido y muy alto. Ah, y entonces comenzaba a bajar un poco más la voz. Entonces cada consulta bajaba como que un poquito más, poquito más, Claro, poquito yo me más. imagino, el señor no es de aquí, de paso me está gritando, me está hablando rápido que yo no le entiendo. Y el paciente así como... Pero bueno, es parte de, porque, o sea, al final es como un tira y dame, pues, porque nosotros también, o sea, sentimos que ellos hablan muy rápido. O Sí, sea, al principio uno aquí recién llegaba, uno escuchaba a un chileno y uno decía como que, ¿qué está diciendo? Mm. O sea, aparte de que todos los modismos que ellos usan, sus palabras como bien autóctonas de acá, que uno no entiende porque son súper diferentes a las nuestras, entonces esa jerga, más lo rápido, más el tono, yo me imagino que los pacientes quedan así como,
Sí, Pero sí. bueno, esa TENS por lo menos ahí te asistía en Sí, la traducción. sí, de ahí de poco, de ahí fue como digo, bajando las revoluciones, bajando un poco aprendiendo más las palabras, porque claro, cuando tú comienzas a incorporar el lenguaje chino, ya te entiendes completamente, ¿sabes? Y también te ganas lo que es la confianza y la empatía con el paciente, porque esta persona habla, no habla como un español neutro de las De películas, películas, no habla exacto, sí, mexicano. Pero sí, claro, uno tiene que aprender ciertas palabras para hacerse entender mejor. claro, claro, efectivamente. ¿Y cuál fue el primer momento en Chile en el que dijiste qué hice? ¿Y cuál fue ese primer momento en que dijiste valió todo el esfuerzo? El primer momento en que yo diría que valió todo el esfuerzo, a ver, yo creo que fue cuando llegué a Serena acá, en verdad. Bien, yo realmente no, en Venezuela no tuve muchos como nostalgia, por así decirlo. Entonces cuando yo llego y veo a mi mamá, veo a mi hermano, veo todos juntos, ya estamos todos juntos, ya. Puede pasar algo bueno, puede pasar algo malo. Obviamente, como estaba recién llegado, tenía miedo de que se iba a temblar, que si el tsunami, todos esos miedos Claro. irracionales que uno tiene al principio, pero ya Sí. después como que ya que sea lo que Dios quiera. Y al final de cuentas, yo acá estoy acompañado y ya veré qué hago. Ya veré cómo me va, en verdad. O sea, fue más gratificante venir y reencontrarte con tu familia que ese miedo a qué hice. Exacto, no, en verdad no, miedo a que hice no tanto, porque realmente yo me había informado del país, me había hablado bastante con mi hermano, entonces estaba como tranquilo en sí. Bueno, y que en realidad tú venías a reencontrarte con tu familia acá. Claro, exactamente. Ellos Y tenían ya tener los ese años. apoyo, bueno, de un hermano, de una mamá, es otra cosa. Claro, es distinto a la gente que viene sola o que comienza de la nada, por así decirlo. Tuve esa ventaja, por así decirlo. Claro, Claro. claro. Segundo acto. El Eunacom, tu propia montaña. ¿Cómo fue ese encuentro con el Eunacom? Ya, el encuentro con Alcón fue un poco difícil porque al menos donde yo estudié no estaba acostumbrado a exámenes de selección siempre tan largos, en verdad. Donde la universidad que yo estudié eran exámenes más orales, en realidad. Exámenes orales, orar paciente, hacer ficha. Entonces, enfrentarte a un examen de 90 preguntas, con 90 preguntas, era un poco extraño para mí. Bien, entonces, ahí sí tuve que hacer cursos, estudiar diferentes cosas. Fue un poco difícil en sincronizar lo que era la parte laboral porque yo estaba trabajando, tuve permiso por el servicio de salud para trabajar mientras daba el examen. Entonces era como que, claro, trabajaba hasta noche, en la mañana tenía que levantarme a estudiar diferentes cosas. Sí, un poco como cansón, sí, pero había que hacerlo ya. Guillermo, ¿y si el Eunacom fuera un personaje, cómo lo llamarías? Mira, no sé, yo creo que el enojón hay que darlo, hay que hacerlo. Bien, al principio como todo cuando uno entra, no, que porque tengo que hacer otra cosa, pero sí, hay que darlo porque uno tiene que usarlo. Pero un personaje, mira, no sé, sería el dinosaurio este de Super Mario, que igual tienes que matarlo para buscar a la princesa, ya, por más que te guste, no te... el Bowser, claro. Tienes que sí o sí verlo, sí o sí se Claro, aparece por tienes todos que lados hacerlo igual, ya, claro. hasta que lo vences y ya Exactamente. logras la meta. Mira, bueno. ¿Y qué creencia tuviste que romper para poder aprobarlo? ¿Qué creencia tuve que romper? El hecho de que a veces uno como médico cree, yo voy a ver estos pacientes y ya. Cosa que yo pensaba. Yo me gradué y dije, ¿sabes qué? Yo no voy a ver más embarazadas ni más niños. ¿Tú crees? Y no, a ver, de hecho la vida me enseñó que Claro. no es así. Y claro, en el Leonacón lo vi y cuando comencé a trabajar en la PS vi N cantidad de niños, vi N cantidad de embarazadas. Entonces fue una cosa que me enseñó que tú puedes tener la especialidad que sea, pero al final del día tú eres médico y tú vas a ver lo que salga al final de cuentas. Claro. Nunca digas nunca. Tú sabes que eso que acabas de decir es clave y concuerda con los que hemos tenido acá hasta ahora, que les hace ver eso, que al final, sea lo que, o sea, la especialidad que tengan, en la UNACOM los hace ver que ustedes son médicos. Sí. Entonces como que no es que no es que se les olvidó, sino que el UNACOM les da como ese recordatorio de ya va, o sea, y cuando tienen el momento más bajo, es como que dicen ya va, pero es que yo soy médico, entonces yo puedo poner esto y ahí es cuando prueban o sea, cuando como que saltan el escalón y pasan la prueba, como que les cae la locha, pues porque... Sí, sí, es que igual pasa, por ejemplo, te dicen, bueno, yo sé que no eres traumatólogo, pero, yo sé que no eres endocrinólogo, pero, y lo mismo le va a pasar a los otros especialistas, traumatólogo capaz le pregunta, mira, yo sé que no eres pediatra, pero ¿cuánto de paracetamol le doy a mí? O sea, le pasa a todo el mundo, en verdad. Claro, claro. Oye, ¿y cuál fue tu momento más bajo mientras estudiabas y qué te hizo seguir?
Mira, lo que más me frustró fue cuando comencé a hacer diferentes ensayos y como que no resultaba, ¿bien? Ahí tuve, bueno, como usualmente uno como que se echa la culpa, ¿será que soy malo? ¿Me falta algo? Sí, ¿No me da el y lo hemos cerebro? conversado muchas veces, que Ah, ahí te empieza a jugar en contra el ego, el claro. síndrome del impostor, como que ¿será que yo de verdad sé esto? Sí, ¿será que en verdad yo estudié medicina? Entonces, claro, después cuando yo veo, no, a lo mejor estoy haciendo un enfoque, mi enfoque no es el correcto, porque claro, como te decía, un examen de 90 preguntas, yo dije, tal vez si lo hago progresivo, si en vez de hacer un ensayo de 90 preguntas, hago uno de 30, luego 40, luego 50, de a poco, hasta que yo me acostumbre a estar 2 horas sentado respondiendo selección simple, porque a veces uno es ansioso que quiere levantarse, hacer otra cosa, yo voy practicando, ahí fui que, claro, logré como superarlo. O sea, literalmente te programaste de a poco para esa situación. Exacto, por ejemplo, hoy toca ensayo de 20 preguntas, luego de 30 preguntas, luego de 40, iba haciendo hasta que efectivamente sea un ensayo largo, por así decirlo. Claro. Imagínate, o sea, casi que como la caligrafía, hasta que me Sí, salga. sí, Pero sí nos han comentado mucho eso, que digamos al ser preguntas de selección simple hay como muchas conchitas de mango, preguntas que pueden ser esta o esta, no hay una sola respuesta para todas, entonces como que la forma de preguntar es bien rara. sí, lo que pasa es que todo tipo de pregunta tiene como que sus pros y sus contras. Entonces, por ejemplo, cuando ya después, cuando te acostumbras al tipo de examen, tú sabes que siempre hay una o dos opciones que son irracionales y otras dos que sí que son las dudas, ¿bien? Pero tú tienes que leer bien el enunciado, que es lo más correcto. Cuando dicen siempre, esa casi nunca es, o casi nunca tampoco es, entonces ya tú vas viendo más o menos cuál es la respuesta, Qué ¿bien? complicado. En caso de que tenga la duda, obviamente. Claro. A ver. Y cuando viste tu resultado, ¿qué parte de tu historia sanaste? Mira, em, eh, el último examen que yo di, porque el EUNACON es un examen teórico y 4 prácticos. El último práctico yo lo di en la Universidad de Chile en Quinta Normal, que es como algo subterráneo que uno iba, y me tocó hacerle pediatría allá. Ellos dan el resultado el tercer sábado de cada mes. Y yo presenté un sábado, el tercer sábado de ese mes. Entonces yo presenté y fue muy rápido porque ya no te dan mucho tiempo, te dan como 10, 15 minutos. Y yo estaba tan nervioso que, claro, por ejemplo, me tocó un paciente con bronquitis, y yo le explicaba, tiene niño, tiene bronquitis, tiene esta cosa, y uno siempre tiene como que hacer más para ganarte los puntos. Y yo me acuerdo que le pregunté a la actriz, ¿usted sabe utilizar el salbutamol? Sí. Bueno, no importa, te voy a explicar de todas maneras. Entonces, como que para ganarme todo el punto posible. Ya, y bueno, yo me voy de allí, ese mismo día regresaba a Vallenar y cuando yo veo el correo que dice, ya, aprobaste, terminaste tu NACON, yo sentí un alivio total, en verdad, total, total. Y porque en ese entonces significaba que yo ya podía optar a una visa definitiva, yo ya no dependía del empleador y yo podía técnicamente trabajar donde yo quisiera, en verdad. Claro, eso te abría las puertas al privado también. Sí, porque no solo eso, porque cuando el Servicio de Salud te da un permiso, uno puede ejercer en ese momento. Es decir, yo puedo ser médico en el turno de SACU o SAR donde me dijeron. Afuera yo no puedo hacer nada, porque ya es medicina ilegal. No, mira, imagínate. ¿Y qué no te atreverías a contar de tu preparación del examen? Así algo que te haya pasado que hoy te puedes reír de eso, pero en ese momento fue... Tuve una fase con cereal Trix, comía mucho cereal Trix, no sé por qué. Sí, el de conejito de los colores sí. Comía, echaba Trix y comía Trix y comía Trix. Tuve como un mes con cereal, no sé por qué en verdad. O sea, en verdad, tuve una fase de Trix, se comí mucho en verdad. Y engordé un poco, pero ahí después me logré recuperar. Sí. Bueno, señores, es válido porque ante este monstruo que es el Leunacón, cualquier cosa puede pasar. Bueno, vamos a hacer una pausa. Ha llegado el momento de nuestro... Sí, gracias a Teque Crush tenemos este nuevo espacio para compartir con nuestros invitados un delicioso pequeñito. Gracias. Muchos sabemos lo que es un tequeño para nosotros los venezolanos, el infaltable de todas las fiestas. Así que los invitamos a seguirlos, aquí va a salir toda la información. Ellos no solo hacen tequeños de queso, tienen de Nutella, tienen de guayaba con queso, de plátano con queso y muchos otros sabores. Hacen empanaditas, mini pizzas, bolitas de carne. No solo complacen a los venezolanos, también complacen a los chilenos. Así que los invitamos a seguirlos porque tiene todo para el picoteo. Ok. Vale, te pillamos.
Eh, bueno, ya vamos con nuestro acto número 3. Así que necesitábamos un take a break. Siempre es bueno un take a break. Junto al take a crush. Eh, ejercer. Reconstruir tu identidad. Ya pasaste el UNACOM. Ahora, ¿qué fue lo más difícil de demostrar como médico extranjero, incluso antes de tu conocimiento? Realmente fue como el hecho de que podía adaptarme a cualquier lugar, por así decirlo. Bien, porque en ese entonces estaba la visión de que el médico extranjero iba a lugares donde no había médicos y ya no podía estar como en grandes centros o trabajar en otros puestos. No, fue como una de las cosas que tuvo como que demostrar allí. Como que antes se pensaba que el médico extranjero solo iba donde nadie quería ir Sí, y no o podía sea, estar en otros lugares donde él pudiera o quisiera ir, por así decirlo. Claro. Al principio era como que las oportunidades surgían en regiones, porque bueno, todo siempre aquí, ya eso está cambiando un poco, por lo que hemos conversado con nuestros invitados, pero todo era como muy centralizado en Santiago, los especialistas en Santiago, Claro. y esta ola de profesionales muy preparados que llegaron, vinieron como a cubrir esos espacios que los médicos chilenos no querían, porque es una realidad. Al final, nadie quería ir a regiones, todo el mundo quería como estar en la metrópolis, en Santiago. Claro. Así que es muy cierto lo que dices. Y un paciente que te haya cambiado la vida acá en Chile, que lo recuerdas así por alguna experiencia. Ya, yo creo que el paciente que a mí me cambió la vida fue uno en que me hizo ver que un sistema puede tener muy buenas intenciones y aún así hacer daño. Te comento, yo estaba de turno un sábado en la mañana, en Vallenar, y entra una paciente que yo conocía de antes gritando de que su papá tenía un infarto. El señor vivía a la calle al frente, estaba en estacionamiento como un terreno baldío y la calle al frente. Ya, perfecto. Por ley nosotros no podemos salir del centro de salud y tendría que ir el SAMU. ¿Ya? Yo llamo al SAMU y ellos me dicen, no, que el señor tiene que ir al centro. Él tiene que venir al SAMU para ser atendido. Entonces, si el paciente, yo sospecho que tiene un infarto, no puede caminar, tiene dolor. Entonces, claro, yo cuelgo la llamada y yo me pongo a pensar, ya, si yo salgo, me puedo meter en un problema legal, de que se esté levantando en el terreno, tipo de cosas, y si el señor muere, o sea, va a quedar eso en mi conciencia. Y yo dije, ya, voy a hacer lo que voy a hacer, al final de cuentas, yo soy médico y yo, por más ley, lo que sea, ya ve lo que pasa, pues, lo que pasa. Yo agarré una silla de ruedas y fui con 2 TENS, fuimos a la casa, cruzamos la calle, buscamos al paciente y lo metimos en la silla de ruedas y lo metimos al SAMU. Ahí lo conectaba, efectivamente tenía un infarto. Ahí lo estabilizamos, ya que efectivamente llamamos al SAMU y lo pasaron y se lo llevaron. Lo que es raro porque el señor estaba anticoagulado y ya tenía un infarto antes. Y bueno, ahí me desconecté un poco del caso porque no supe más de él, pero sí, luego dentro de unas 2 semanas vino la hija a decirme que está en Valparaíso. Quedó hospitalizado, le hicieron un procedimiento, pero sobrevivió. Entonces eso, claro, me puso un momento en que yo estaba acá, como que todo, en mis papeles, mis cosas, será que me tengo un problema, esto, otra cosa, capaz me despiden, pero decidí como que hacer lo que para mí era correcto, lo que para mí era correcto, porque yo sabía que yo se moría estando que al otro lado de la calle, sabiendo que al menos yo pude Claro. haber hecho algo, eso no se va tan fácil de la conciencia, en verdad. Claro, ahí seguiste tu vocación. Ahí no Claro, te importó claro, ahí se lo que... que está bien, porque al final salvaste al Sí. paciente. Si no Claro. hubieses cruzado la calle, otra historia sería. Sí, o sea, y más cuando tienes una negativa del servicio que se supone que lo tienes que ir a buscar. Claro, sí, pero yo de ahí ya, bueno, son cosas del sistema, o sea, que lo que sea, en verdad, ya. No tengo ningún tipo de resentimiento ni nada, simplemente hice lo que tenía que hacer y lo Claro. bueno es que el señor ya está mejor. Qué Guillermo, bueno. ¿y algo que aprendiste en Chile que no te enseñó en ninguna universidad? Ya, algo que aprendí es que hay una epidemia de soledad en adultos mayores y muchas personas. Hay mucha soledad y problemas de salud mental. Y no solamente en Chile, en varias partes, ¿verdad? Y pocas veces se habla de eso. Y al menos yo me di cuenta cuando me llega un paciente y comienza a decirme varios síntomas que a veces tiene un orden como ilógico de aparición o intensidad y cuando indagas un poco más tú ves que son personas que tienen problemas ya sea en sus hogares, con sus parejas, problemas con sus hijos o simplemente están solos. Pasa mucho con adultos mayores y no se habla de eso.
Nadie habla de eso. Nadie, o sea, porque es una cosa como de vergüenza decir, sabes que estoy solo, no tengo nadie con quien hablar. Entonces van al médico y es una manera como de conectarse con Ah, alguien. Sí, esa es una de las cosas que en verdad nunca se habla en la medicina del efecto que causa la soledad, no. O las pocas relaciones sociales tampoco, no se habla casi, muy poco en verdad. Algo en psiquiatría, algo en psicología, pero no como algo muy elaborado en sí. O sea, no en sí del efecto que trae la soledad en la persona. Claro, claro. O cómo tú la vas por alguna manera midiendo, o cómo tú mides que una persona tiene suficientes redes de contactos sociales, redes de apoyo, no tanto de la parte de asistencia social, sino de la parte más como médica y emocional. Mira, wow. Como un dato bien, o sea, bien, que como que impacta, pero es una realidad que como tú dices, o sea, de repente también varios invitados nos han comentado del abandono al adulto mayor, Sí, que literalmente, o sea, las personas como que lo dejan a cargo del sistema público. sí. Yo, de hecho, cuando trabajaba en el SAP USAR, había pacientes que iban cada 2 días. O sea, cada 2 días iban para allá. Y hay personas que se quejaban que es porque viene tanto, que siempre tiene lo mismo. Y digo, mira, o sea, él tiene derecho a venir. Y la Claro. cosa es O que, sea, nadie le claro, puede decir no vengas. no vengas. Y el amor, claro, a lo mejor viene tantas veces por algo que no es una urgencia, pero un día viene por una urgencia. Y tú no sabes qué día va a ser. Y aquí lo que te importa es haberlo atendido ese momento. Porque si no, nadie va a ver las 500 veces que lo viste cuando no hay urgencia. Va a ver la urgencia que no atendiste. Claro. claro. Eso también es súper delicado. Sí. Y si pudieras hablar con tu versión recién llegada, con ese Guillermo que se estaba desestructurando, por decirlo así, ¿Ya? hoy, después de 10 años o un poquito más de 10 años de estar aquí, ¿qué le dirías? Yo le diría que no se estableciera planes tan rígidos, en verdad, ¿bien? Sino que viera, aprovechara más oportunidades, ¿bien? Y fuera más flexible con lo que uno quiere hacer o ser. ¿Bien? También disfrute también el camino, que no vea como que la vida es una meta, sino más como un viaje, por así decirlo. Bien, yo, claro, voy a lograr este curso, este diplomado, esta maestría, especialidad, lo que sea, pero también voy a disfrutarla en el camino. ¿Bien? No solamente quiero terminarlo ya rápido, no, sino que voy a entretenerme mientras lo hago. Bueno, viene nuestro segmento favorito, Guillermo. Bien. Preguntas que nadie le hace a un médico. Ok, Aquí nos salimos un poquito de contexto, pero digamos que es nuestro estilo. ok. A ver, Ajá, Guillermo, ¿cuál es tu superpoder médico y cuál es tu kriptonita? Mi poder médico, yo creo que es la escucha activa. Yo creo que es eso. En verdad, o sea, siempre me he caracterizado por escuchar bastante al paciente y ser muy minucioso. Hay unos pacientes que no les agrada mucho eso, como que, ¿por qué preguntas tanto? Pero hay otros que sí valoran porque uno como que puede ver la película completa en sí, eso. Mi kriptonita, como que algo que no me agrade hacer o algo Sí. así, ya, hacer turno los domingos, no. De hecho, yo dejé la urgencia hace como 2 años, pero hacer los turnos domingos para mí eso era brutal. Por más tranquilo, relajado que estuviera, no, para mí eso era como que ya tengo que ir. Pero no, Y ahora, describe tu especialidad sin usar términos médicos. ya. Bueno, salud pública. Salud pública lo que busca es ver cómo hacemos que las políticas o reglas de donde uno vive, trabaja, estudia, hagan que uno esté mejor. Bien, o uno tenga acceso a las cosas que uno necesita. Un medicamento, tratamiento, un médico, lo que sea. Bien, eso es lo que uno busca, que uno esté mejor y que si uno necesita algo, lo obtenga de una manera más fácil o económica, por así decirlo. Eso. y aparte de esta especialidad de salud pública, cuéntanos un poquito más. ¿Tienes como unos diplomados en sueño, en esas cositas que son o sea, que engloban como el bienestar? Sí, lo que pasa es que yo formo parte de la Sociedad Chilena de Medicina y Estilo de Vida, que es un enfoque médico que nació hace como unos 30, 40 años, que busca es empoderar al paciente o hacerlo partícipe de su proceso de salud, en lo que es el sueño, el consumo de sustancias tóxicas, o sea, más que todo evitarlo, manejo del estrés, actividad física, alimentación, ¿ya? Esto tiene como unos 5 años instalado en Chile y es la medicina tradicional, pero con más un enfoque más de coaching en sí.
cuando el paciente quiere como de alguna manera ser partícipe. ¿Qué pasa? Cuando uno le dice a un paciente, ya, tienes que dejar de fumar. ¿Cómo? Ya, tienes que dormir mejor o tienes que hacer actividad física. Entonces, ¿cómo el paciente que trabaja, se tiene que levantar a las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, va a hacer actividad física, se dice ya cuando llego al gimnasio está cerrado? Cuando voy a hacer una clase de zumba yo ni nada. Y cuando me despierto de esta mañana estoy cansado, en la noche... Entonces, ¿cómo uno diseño le da herramientas para que sepa? Y aún si va a un gimnasio, ¿cómo sabe que lo está haciendo bien? ¿Cómo sabe qué es lo que debe hacer o no hacer? O al menos, ¿debería entrar a un gimnasio o hacer otro deporte? Entonces, es ver cómo uno hace que la medicina sea más entendible al paciente. Porque al final de cuentas, hipertensión, diabetes, estrés, problemas de sueño, todo está relacionado con estilos de vida. Los medicamentos sí ayudan cuando uno tiene un problema, ya sea biológico, emocional, sí ayudan. Pero si no atacas lo que es la raíz, estas situaciones van a perpetuarse, por así decirlo. O tú puedes tener un estilo de vida saludable y evitar que aparezcan ciertas enfermedades, incluso revertirlas. Ya se ha demostrado que uno puede revertir la diabetes o revertir casos como hipertensión con intervenciones de medicina y estilo de vida. Es un poco exigente, pero sí es posible. Claro. Es posible. O sea, sin medicación como tal, Claro. sino simplemente cambiando tus hábitos. Claro, sí. En pacientes diabéticos se puede hacer. Hay diferentes esquemas y uno donde, por ejemplo, uno puede indicar ciertos medicamentos intensivos por un tiempo y luego aplicas cambios de estilo de vida, o uno más suave cuando uno va cambiando la alimentación, la actividad física que uno va haciendo. Y claro, si uno hace controles y ve que la moneda glicada, que es un examen de sangre, está bien sin medicamentos por tanto tiempo, uno dice que una reversión. O sea, el paciente es diabético, pero no necesita medicamentos porque está compensado con todo lo que es su vida. Imagínate. Buenísimo. Y si no fueras médico hoy en Chile, ¿qué serías? Bueno, esto es chistoso porque hay personas que me han preguntado esto, pero ya. Yo, cuando era adolescente, yo dije que yo tenía dos opciones en mi vida. Uno era ser médico, o segundo, no se van a reír, era ser cajero de estación de servicio de bencinera. No sé por qué, es una cosa que yo dije. Y aquí si yo no- tenías bastantes posibilidades de ser Es algo que yo siempre dije, si yo no soy médico, yo voy a trabajar cajero de una bencinera en la noche, turno nocturno, vender cosas. No sé, siempre me atrajo eso, no sé por qué. Entonces es una cosa como que yo... Esas eran como mis dos opciones de vida, sí, totalmente distintas. Mira tú. Medio Pero más que no random, te pero tocó, pasa. porque capaz y no te gustaba. Porque conocí a mucha gente que sí le tocó. Mira, y un olor, un sonido o una frase que te transporte a tus guardias. Me imagino que cuando llegaste aquí a Chile tuviste que hacer turnos para empezar. Sí, el de monitor tal vez, un monitor ya que cuando uno escucha, es que ya cuando uno escucha, depende del ruido que hace, tú sabes si va bien, va más o menos, qué es lo que tiene. Entonces cuando uno escucha ya listo todo el flashback de todo eso. Porque también viví la pandemia, entonces imagínate, eso fue mucho más estresante. Mucho Claro. más estresante la pandemia. Yo creo que eso fue lo al final, lo que decidió ya, sabes que ya deja las urgencias, chao. Fue cuando dijiste yo me voy a ir de cajero en una oficina. Voy a cumplir mi sueño. Mi segundo sueño. Sí. Vamos a hacer una pausa, no importa que haya probado una com, yo voy a vender mis dulces un ratito. Y algo que todos creen que amas de la medicina, pero que en verdad odias. Ginecología obstetricia. En verdad no me gusta mucho, pero es como una relación extraña porque cuando yo estudié medicina me iba muy bien ginecología obstetricia, muy muy bien. De hecho los especialistas me dejaban entrar a procedimientos, hacer lo que son fuerzas, que usualmente los estudiantes no nos dejan hacerlo. Pero a mí en verdad no. O sea, sí tengo bastante, o sea, no mucho, pero sí un manejo más que todo integral de la ginecología, pero no es algo mucho que yo busque, pero como les digo, los pacientes llegan y yo tengo que igual consultar. Entonces, cuando llega una chica y le pregunto, probablemente tengas esto y otra cosa, como que, ya, ok, sí. Tú no lo buscas, pero él te busca a ti. Claro, Siempre te sí. encuentra. Claro. Bueno, Guillermo, ha sido un enorme placer conocerte y conocer ese tipo de medicina tan innovador, porque me dice que tiene 5 años apenas aquí en Chile como establecido, Establecido, claro. pero que tiene más de 30, 40 años por ahí en el mundo y de verdad que es súper interesante, o sea, que puedas no solo dar indicaciones médicas, sino acompañar a la gente en estos procesos tan difíciles como es la hipertensión, como es la diabetes, Claro. como es dejar de fumar, que es muy difícil. Claro. Por ahí te vamos a mandar unos pacientes.
para ver si lo logran. Claro que sí, porque ya lo estamos logrando. Pero en vez del clásico gracias por venir, que nos dio un enorme gusto tenerte acá, queremos que nos completes una frase. Ya. Y esa frase es, hoy siento que lo estoy logrando porque Porque estoy donde quiero estar. conciso y preciso. Sí, estoy donde quiero estar, en verdad. Buenísimo. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy y obviamente suscríbanse, síganos, vean los otros capítulos. Si nos siguen desde hace tiempo, se habrán dado cuenta que es nuestro segundo Guillermo Piña. Acá en Ya lo estamos logrando. Sí. El primero estuvo en la primera temporada. Le mandamos un saludo de aquí muy cariñoso, siempre pendiente, siempre ahí siguiéndonos. Y también queremos agradecer a la Clínica Andrés Bello, este hermoso espacio que nos ha aguantado todos estos invitados que han pasado. Sus instalaciones son de verdad espectaculares. Invitamos a los especialistas de la salud que no tienen un lugar donde pasar su consulta privada a que vengan a conocerlo. Y también a Fisioser y a nuestra mamicurista. nuestra querida de Verprint, que siempre nos resuelve. Ya nos van a ver de nuevo uniformaditas por allí Cuando llegue el invierno. cuando llegue el invierno. Así que Y bueno, saludos y si a están todos. en La Serena, Coquimbo, vaya y pídase unos pequeñitos. Sí, Teque Crush, que es nuestro Vale. nuevo patrocinante. Síganlo, por favor. Y no olviden suscribirse. Te agradecemos mucho, Gracias a ustedes Guillermo. por invitarme. Muchísimas gracias por venir.